Vamos a continuar. Bueno, aquí les estaba comentando que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada para cuando el Señor venga a desposarla y tiene que estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, estas vestimentas son las acciones justas de los santos, no solamente la ropa limpia físicamente, no. Está hablando de las actitudes, las acciones que hemos hecho en la tierra, nuestras acciones justas, ¿ya? Que tenemos que obrar con justicia en todo momento en nuestras vidas. Amén. Entonces, la iglesia es la novia de Cristo que se va a desposar con su amado y tiene que estar preparada para ese acontecimiento glorioso. Amén. Entonces, siguiendo con la definición, aquí vemos que la iglesia local viene a ser la congregación. Acabamos de ver lo que es la iglesia universal. Estamos hablando de la iglesia en todo el mundo, ¿no? La iglesia universal. Ahora la iglesia local viene a ser nuestra congregación, el lugar donde congregamos, el lugar donde recibimos alimento, donde conocemos más al Señor, donde buscamos el rostro de Dios. Ese es la iglesia local donde el Señor nos plantó y no tenemos nosotros por qué desplantarnos, más al contrario, echar raíces donde el Señor nos llamó. Aquí tengo un pasaje bíblico en Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este pasaje, el contexto es acerca de Pablo cuando iba y predicaba con Timoteo. Entonces, ellos predicaban y la gente afirmaba su fe, era confirmada en la fe, dice. Entonces, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quiere decir que se multiplicaba. Las ovejas nos multiplicamos, amén. Por eso, y también tenemos que ver cómo nos multiplicamos, y lo vamos a ver enseguida. Entonces, aquí una pequeña imagen de la acción que hacía Pablo. Pablo se levantaba y predicaba y siempre tenía a uno, a dos, hasta tres acompañantes que lo ayudaban en la predicación, que lo ayudaban a levantar las iglesias. Las iglesias fueron levantadas en diferentes lugares. Inicialmente empezaban en las sinagogas y de ahí iban creciendo. A causa también de las persecuciones que sufrían los mismos cristianos, tenían que estar huyendo de lugar en lugar, pero a donde iban y predicaban, ganaban almas para Cristo, las confirmaban en la fe y se multiplicaban y más bien crecía más el evangelio, se expandía más el evangelio. Entonces, así era que sucedía con la iglesia. ¿Ya? Entonces, esas eran iglesias locales, por ejemplo, las iglesias locales que fundó Pablo. ¿Quién me dice una de ellas, las que fundó Pablo? A ver, ¿quién está atento? Julio, un nombre de una iglesia que fundó Pablo. Vanessa, un nombre de una iglesia que fundó Pablo. ¿Quién más está atento? Juana, a ver, deme un nombre de una iglesia. ¿Qué fundó? Un nombre de una iglesia que fundó Pablo. A ver, ¿sabe uno? La iglesia de los filipenses, Sí, correcto. Julio. en los corintios. Exactamente. No son todas las cartas. Exactamente. Sí, pues, son las 7 iglesias. Exactamente. ¿Y cuáles? A ver, nombre.
Las cartas, La, pero la carta también, segunda, carta también, Huetito. los Gálatas, Ajá, los Colosenses, exactamente. Esas son las iglesias que fundó Pablo. Esas son las iglesias los locales en Macabeos. ese momento. No, no, Macabeo no. Entonces, en las iglesias locales, así como nosotros tenemos nuestra iglesia local, ministerios, gracias, soberana, en ese tiempo, y aquí están, miren, todos hermosos, aquí pintudos en esta foto. Así también en ese tiempo, cuando estaba dando inicio la iglesia, también habían iglesias locales, ¿ya? Entonces ahora, otra de las, para definir a la iglesia también que se las caracteriza por denominación, ¿ya? Las denominaciones, miren, aquí hay algunas denominaciones, está los bautistas, pentecostales, metodistas, los luteranos, ¿ya? Y aún hay más denominaciones. ¿De dónde salen estos? Bueno, aquí me ayudo con esta imagen que está un poco muy pixelada, creo, está un poco estirada. Pero la idea es que ustedes puedan tener más o menos un panorama, ¿ya? Entonces, en el círculo más grande está la iglesia católica, la iglesia evangélica y la iglesia ortodoxa. Entonces, cristianismo se le llama a todos porque todos creen en Cristo, ¿ya? En la obra de redención de Cristo, que vino en carne, que nació de una virgen, que resucitó, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Entonces, esos somos los cristianos. Por si acaso, la palabra cristiano se la echaron, la gente se las echó a los mismos apóstoles porque todo el tiempo hablaban de Cristo. Cristo aquí, Cristo allá, Cristo, Cristo. Entonces, la gente los bautizó cristianos, le decían, ya allá al inicio, al comienzo de la iglesia primitiva. Entonces, lo que está alrededor, estamos viendo otras religiones, el islamismo, el budismo, judaísmo, hinduismo, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, sectas y un montón de otras más que hay, ¿ya? Que estas ya no se fundan, no están cimentadas bajo el centro de Cristo, ya salen de otra cosa, ¿ya? Creen en Dios, en Alá, por ejemplo, en el islamismo. El budismo es un montón de dioses habidos y por haber, que para el agua, que para la luz, que para todo tienen dioses. ¿Ya? El judaísmo cree en Jehová también, cree en un solo Dios, pero tiene sus peros, ¿no? No cree en Cristo, siguen esperando ellos al Mesías. Lo mismo con las otras religiones. Entonces tenemos muchas diferencias con todas las demás religiones, pero tenemos similitud con la Iglesia Católica y con la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa sale de la Iglesia Católica. ¿De dónde viene la Iglesia Católica? Un poquito de historia le voy a hablar aquí. Después de que la iglesia primitiva levante las iglesias en muchos lugares, son perseguidos y se dispersan por todo el mundo. Entonces pasan muchas décadas y bien, hasta que viene un emperador que era cristiano, que creía en Cristo, y funda a la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica. Entonces, pero sucede que al iniciar, o sea, creen en el cristiano, en la iglesia predicada, en la palabra predicada por la iglesia primitiva, pero la cambian, la tergiversan, la van moviendo y la van modificando según a sus propios razonamientos. Entonces de ahí nace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nace de los cristianos en sí, porque la iglesia primitiva, que fue la que dejó fundadas varias iglesias con la sana doctrina, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, que levanta el imperio en Roma y así se crea
la Iglesia Católica, o sea, la religión universal, ¿ya? Que tenía como centro, como base o fundamento a Cristo. Pero con tanto razonamiento humano se terminaron desviando. Un pocos años luego de eso, la Iglesia Católica se desprende. La ortodoxa se sale de su cobertura de la Iglesia Católica, entonces levanta la Iglesia ortodoxa porque no creían en varias de las cosas que estaban haciendo. Y asimismo viene luego Lutero, ¿no? Y levanta él sus tesis, las planta delante y en la iglesia, en la puerta de la iglesia, y dice, ustedes están mal. La palabra del Señor dice esto, esto y esto, y ustedes están pecando. Entonces ahí sale los protestantes. Entonces es un rescate, digamos, porque protesta, por eso se le llaman protestantes. Protesta de la forma que estaban usando la Iglesia Católica, porque ya había involucrado el purgatorio, mataban a nombre de Dios, a nombre de los santos, hubo el asesinato de la Santa Inquisición, todos eran brujos y hechiceros y eran matados en fuego por no obedecer los mandatos de los hombres, o sea, las doctrinas que ellos manejaban y que no querían enseñar al pueblo a leer para que no aprendieran ellos, porque también ellos recibían dinero de ellos, ¿ya? Entonces ahí es cuando se desprende por medio de la protesta de Lutero y se levanta la iglesia evangélica. Y dentro de la iglesia evangélica se desprenden un montón más ya. ¿Qué es la diferencia de unas con otras? Pentecostales, bautistas, luterana, presbiteriana, metodista. La diferencia, si bien todos creemos en Cristo, las diferencias que nos caracterizan son profundas, porque vienen a ser de doctrina. Por ejemplo, nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los demás también, pero nosotros no solo creemos que es una fuerza, no solo creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona, sino que también recibimos del Espíritu Santo el bautismo y recibimos poder en el Espíritu Santo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y por ejemplo, los metodistas dicen que el Espíritu Santo era para aquel tiempo, para la iglesia primitiva, y para nosotros esto ya no necesitamos. No creen en las profecías, no creen en los dones del Espíritu Santo. Lo ven como que ya pasó. Entonces, tenemos igualmente la iglesia bautista, esa misma línea tiene. Sin embargo, nosotros pentecostales sabemos y creemos en el Pentecostés, creemos en la sanidad divina, creemos en que por medio de la sangre de Cristo somos limpiados y somos sanados por el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces tenemos esas serias diferencias, que si bien la base sigue siendo Cristo, pero es muy complicado poder llevar a cabo una buena amistad con personas que no comparten esta misma creencia. ¿Por qué? Porque ellos cuestionan. Tengo una amiga que yo le compartía muy emocionada y la profeta dijo esto y el profeta dijo aquello y leímos en la palabra lo que decía, que los hijos profetizarán, que los ancianos soñarán sueños, y yo en mi emoción le contaba todo eso, pero la Biblia me cuestionaba y me decía, la Biblia era para ese tiempo, las profecías, ahora no hay profecía, ahora, entonces todo eso advierte la misma palabra en muchos pasajes. Ustedes van a leer la carta a los romanos, por ejemplo, les da muchas advertencias y le dicen, no tomen atención de gente que está queriendo traer solamente con su propio conocimiento o que traen enseñanzas de su propio razonamiento, que ellos no tienen la revelación.
a la mayoría de las iglesias les advierte y les dice que tengan cuidado de aquellas personas que solamente razonan con su propio entendimiento y que no tienen el discernimiento espiritual. Entonces, lo mismo sucede ahora, ¿ya? Entonces, el cristianismo se divide en estas partes. Ahí ustedes están viendo que si bien todos tenemos la base de Cristo, nos diferencian cosas muy específicas. Es abismal la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica porque ellos adoran y veneran a los santos y nosotros sabemos que Dios lo condena, que Dios expulsa la idolatría, ¿no? Y que eso es un pecado aborrecible delante del Señor. Entonces, dentro de las otras también nos caracterizan diferentes doctrinas, ¿ya? Ahora, seguimos. Eso les quise traer para que tengan un poquito de conocimiento, ¿no? Algo más amplio sobre la iglesia y su separación. Ahora vamos con el propósito de la iglesia. La iglesia, como les dije en un principio, cuando el Señor Jesús le declara al apóstol Pedro y le dice que sobre él edificaría su iglesia, ya le estaba hablando parte de la misión, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces entramos aquí a la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia, aquí hemos enfocado tres propósitos, por así decir. La primera es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y ahora sí, a partir de aquí, me van a tener que ayudar con las citas bíblicas. Amén. Así que estén atentos, por favor. Voy a repartirla y van a leer. Amén. Efesios 3, del 9 al 10. Julio, por favor. Vanessa, Efesios 1, del 15 al 23. Amén. Primera de Pedro 4:10. ¿Está Lisset? ¿Está Lisset, verdad? Amén. Amén. Ya, primera de Pedro 4:10. Y Hebreos 10:25. Está Juana, ¿no ves? ¿Está Juana? Bien, amén. Hebreos 10:25. Amén. Amén. Ya. Vamos a dar lectura primero de Efesios 3, del 9 al 10. Julio. Amén, Auringa. Amén, amén. ¿Quién más está? Ya. El otro yo lo voy a... Efesios 3. Y Efesios 3, del 9 al 10. Sí, por favor. Y de aclarar a todos cuál sea la disacción del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Efesios 1, del 15 al 23. Amén. Ahí, Vanesita. Ya. De lectura. Amén. Dice, por esta causa, dice, bueno, orar por sabiduría espiritual. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Y primera de Pedro 4:10. Amén. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Bueno, aquí estamos hablando de que Dios quiere que la iglesia dé a conocer este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la revelación de que Cristo vino en carne, murió y resucitó. No, vino, se llevó toda la gloria, toda la honra, nuestro Señor Jesucristo, y nos las delegó a la iglesia, como acabamos de leer. Entonces, el misterio o la sabiduría amplia que tiene el Señor, Dios, su Padre, de hacer conocer este misterio, esta sabiduría, no solamente a la tierra. Fíjense que aquí no está hablando de gente, está hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes. Está hablando de unas potestades que están en el segundo cielo, que están liderando incluso muchos acontecimientos. Estamos hablando de los astros, las estrellas y todas esas jerarquías que están operando bajo el gobierno satánico. Pero aún en ellos, aún en ese segundo cielo donde ellos gobiernan, se le dio autoridad a Cristo y Cristo se la delegó a la iglesia para que nosotros venzamos todo eso. Entonces, en primera de Pedro que dice, cada uno en lo que está en su oficio, ahí va a demostrar el poder del Señor, va a dar a conocer cada uno a Dios y a Cristo, a su Hijo Cristo, en donde estemos, en donde vamos, porque tenemos la cobertura y la autoridad en Dios. Amén. Entonces, este es el primer propósito. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. El primer propósito de Dios en la iglesia es utilizar a la iglesia para mostrar su amplia sabiduría, su misterio, su poder, su autoridad y que cada uno desde donde está lo demuestre. Vamos a leer Hebreos 10:25. Juanita, por favor. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amén. Amén. Aquí está siendo claro el Señor, no podemos dejar de congregarnos. Nosotros nos congregamos cuando vamos a la iglesia, entonces no podemos dejar de ir a la iglesia. Esto es un mandato, no es una opción. El Señor está diciendo en su palabra, aquí en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarse viene a ser también un pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le será contado como pecado. Ya sabemos que tenemos que congregarnos, entonces tenemos que cumplirlo. A ver, ahora, ¿qué sucede cuando dejo de congregarme? No solamente que peco, tal vez sin saber que estoy pecando porque dejé de ir a la iglesia, puede ser, pero es un pecado de omisión, puede ser, ¿ya? Porque no sabía que era pecado, ya. Sigue siendo pecado. Ahora, ¿qué sucede? Además de ese pecado, sucede que cuando yo estoy lejos de las personas, de quienes me ayudan a calentarme, pues me enfrío. Termino frío, termino en el mundo, termino otra vez lejos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no estoy con Dios, estoy contra Él.
El que no recoge, desparrama. El que no está con Dios está con el diablo. El que no está con Dios está con el mundo. Y Dios no puede ser burlado. Entonces, si no estamos en la iglesia, estamos perteneciendo y estamos congregando en el mundo. No podemos ser, no pretendamos tapar el sol con un dedo diciendo, estoy en mi iglesia, estoy en mi casa, pero estoy santificada, estoy buscando al Señor, y si no congrego, igual estoy pecando, igual me estoy apartando del Señor, aunque usted se mantenga en ayuno, en oración, y aunque usted esté haciendo, sigue pecando si deja de congregar, ¿ya? Entonces, el mandato es congregarse. ¿Congregarse por qué? Porque hay personas que están sobre nosotros, nuestros pastores, nuestros líderes, que nos orientan, que nos ayudan, que oran por nosotros. Entonces, los pastores, su función es dar cuentas al Señor por nuestras almas. Si nosotros no estamos yendo a la iglesia, no estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos, no estamos recibiendo la palabra que necesitamos para crecer espiritualmente, y el Señor le va a decir a los pastores, ¿dónde está fulano que no congregó? ¿Dónde está? Bueno, Señor, yo le hablé, yo le dije su pecado, porque ellos van a rendir cuentas de nuestras almas. Entonces su labor no es poca. Ellos oran por nosotros, pero no van a ir a sacarnos de nuestra casa para llevarnos a la iglesia. El mandato es para nosotros ir a congregarnos, porque ellos cumplen su función yendo a la iglesia para llevarnos la palabra del Señor. Entonces, también es una forma de congregarnos asistiendo a la célula. ¿Por qué? Porque sé que aquí voy a recibir alimento, instrucción. Sé que el Señor me va a hablar también aquí. Entonces, de esa manera es que necesitamos recibir este mandato, ejecutarlo. Ahora voy a dar lectura en 2 de Corintios 2, 14 al 15. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Bueno, aquí está mencionando el versículo 15 de que somos grato olor a Dios. A donde vamos, nosotros vamos a hablar de Cristo, vamos a dar testimonio. Recuerden que no siempre vamos a poder hablar a un Cristo, pero nuestra vida va a hablar aún a los que ni conocemos. ¿Por qué? Porque ellos van a ver en nosotros algo diferente. Nuestro testimonio también da ese olor fragante a Dios. Entonces, aquí está hablando de que nosotros somos olor fragante, ya un grato olor de Cristo para los que se salvan. Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, aquí el primer punto en el propósito de la iglesia es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora vamos con el segundo propósito, podríamos decir, que es equiparnos. Ahora voy a pedirle, ¿quién está en Efesios? Vanesita estaba en Efesios, ¿no? Efesios 4, 11 al 14. Y Daniel 11, 32, ¿quién se anima? Diga amén. Todavía hay otras citas igual. Le voy a decir, a ver, tenemos poco tiempo otra vez. Daniel 11:32, Juana, ¿puede? Efesios 4:11 al 14. ¿Vale? Amén. 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 Efesios 4:11 al 14 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por entre estratagema de hombres para engañar, emplean
con astucia las artimañas del error. Ay, no se veía bien. Amén. Amén. Daniel 11:32. ¿Pillaste, Juanita? 11:32. Y le voy a pedir a Julio que busque Mateo 28, 19 al 20. Le voy a pedir a Lisette que busque Marco 16, 15. Y Vanesita Juan 15, 16, por favor. Amén. Amén. Daniel 11. Dice, sí, Daniel versículo 11, 32. 32. O sea, ¿primero el capítulo o el versículo directo? No, el versículo, Daniel 11, 32, el versículo 32. Ya. Con lisonjas seducirá a los violadores del parto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Amén. Bien, aquí está hablando de equiparnos para su obra. Los versículos que habla Vanessa dice que algunos constituyó maestros, apóstoles, profetas, cada uno tiene una asignación diferente. Entonces, aunque los ministerios sean diferentes, los dones son diferentes, todos nos complementamos. Pero ¿qué dice? Termina diciendo que necesitamos esa sabiduría de Dios para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. ¿Eso dónde lo vamos a recibir? Si no es en la iglesia. Entonces, en la iglesia nos van a equipar para la obra del Señor, para que no seamos movidos de la base sólida, de lo que es correcto, de lo que es verdadero. Por eso es necesario congregarnos. Y aquí dice, el pueblo que conoce al Señor se levantará y actuará, dice, ¿no? En el 11:32, en Daniel. ¿Por qué? Porque también vendrán los violadores del pacto. O sea, vamos a ser tentados en que si estamos cimentando bien o no, ¿ya? Entonces, el segundo propósito de la iglesia es equiparnos para la obra del Señor, ¿ya? Para ejercer el llamado que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Y vamos a dar el último punto ya. Ayudar a los incrédulos a conocerlo. Este es el tercer propósito. ¿Qué viene a ser el evangelismo? Entonces, Mateo 28, 19 al 20. Julio lo tiene. Lisette, Marcos 16, 15. Y Vanessa. Mateo 18. 28. 28, 19 al 20. Sí, ya lo iba a leer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Marco 16, 15. Amén. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ahora Juan 15, 16, Vane. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo da. Amén. Entonces, aquí estamos viendo clarito la gran comisión en Mateo, la gran comisión en Marco, y está diciendo, yo los escogí a ustedes para que lleven fruto. El fruto, ¿cuál es el fruto? Es llevar las almas a Cristo, es evangelizar, en otras palabras, es cumplir la gran comisión, el gran mandamiento, lo que el Señor Jesús nos dijo, vayan y prediquen y denle las buenas nuevas, porque en mí ya tienen autoridad, tienen el poder y tienen al Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos la misión de evangelizar. La iglesia tiene ese propósito. Y como último y final, un pequeño esquema de cómo evangelizar, aunque esto es una clase aparte, pero les voy a dar un pantallazo. Para evangelizar por primera vez,
cuando usted salga y hable, puede dar su testimonio para hablarle a una persona de Cristo. Le da su testimonio y le dice que el Señor ha cambiado su vida. Entonces, no hay mejor cosa y mayor autoridad que dar el propio testimonio a una persona, decirle, el Señor me cambió, me restauró, me sanó y contarle lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, lo primero es hay que reconocer que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte y que no tenemos otra salvación sino por medio de Cristo, que Cristo es el único puente que puede acercarnos al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él, de Cristo. Entonces, Cristo es el puente para que lleguemos al Padre. Cuando le recibamos, vamos a ser hechos hijos y vamos a tener la seguridad de la salvación, que es que vamos a tener la vida eterna y que no vamos a tener condenación, que vamos a ser liberados y todas las promesas que el Señor nos da, como por ejemplo de una vida y una vida en abundancia. Amén. Esto es todo el tema. He tenido que acelerar un poco porque creo que ya se va a volver a cortar, así que espero que les haya gustado. La verdad que está bien breve, aún se puede profundizar más, se puede detallar más a fondo y aún es más enriquecedor entrar a detalle y conocer más allá. Hay harto para conocer, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, hemos visto la iglesia universal, la iglesia local y las denominaciones. Hemos visto el propósito de la iglesia, que viene a ser equiparnos, evangelizar, y el primero, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El primero era conocer a Cristo y a su Hijo. Entonces, ahí está. Esos son los 3 principales propósitos de la iglesia. Entonces, a prepararnos porque somos una novia que el Señor viene por nosotros. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, por esta palabra que usted ha permitido que tengamos, Señor, en este momento. Señor, gracias por traernos revelación, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, porque tú has permitido, Señor, que abramos, Señor, nuestro entendimiento y comprendamos, Señor, todas las cosas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor, a todos los que están escuchando y aún a los que van a escuchar, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, recompénseles y bendígales, Señor amado, con toda bendición de los cielos, Señor, para que sus hogares, Señor, llene, Señor, usted de paz y de abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, veo que estamos en el minuto 40. 1 minuto, dice, se va a cortar. ¿Hay peticiones? ¿Hay alguna petición? Bendiciones. ¿Ya? ¿Hay alguna petición o se